buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre, como ya mencionó, hoy día voy a hablarles un poco sobre literatura y cine para ver en qué punto estas dos disciplinas se unen, en qué son parecidos y en qué son diferentes. Justamente por eso se titula Literatura y cine más similares de lo que parece. Antes de arrancar con estas diferencias, primero tenemos que saber qué es cada uno, en qué momento ambas disciplinas se unificaron. Bueno, 3 años ya estudiando aquí, ya me convenció de que definir literatura es complicado, ya que no se sabe a ciencia cierta si es solamente arte, ciencia, disciplina, un estudio, una pasión. ¿Qué es exactamente literatura? Es todo eso y mucho más en realidad. Así que es complicado definir en una sola palabra qué es exactamente esto. Para la RAE es simplemente el arte que emplea la gramática y el lenguaje con funciones estéticas. Por otro lado, el cine, bueno, aquí todos conocemos, sabemos perfectamente, hemos ido a ver películas. El cine es más que todo una disciplina, un desarrollo, es considerado el séptimo arte. Es el método de proyección de fotogramas e imágenes en movimiento de forma rápida y sucesiva para crear esa ilusión de movimiento e impresión en el espectador. Aquí destaqué algunas principales características. La literatura, como muchos aquí saben, destaca más en el ámbito de las letras, mientras que el cine se va más un poco al aspecto visual. Esto quiere decir que ya vemos diferencias. Uno maneja las letras, uno maneja el papel, uno maneja la tinta y el otro maneja las cámaras. Entonces uno se preguntará, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Para eso tenemos que saber un poco la historia de cada uno de estas disciplinas. Primeramente, la literatura como tal nació en realidad en la Edad Antigua. Si bien en el arte rupestre ya teníamos expresiones humanas con estos símbolos, con estas pinturas que simbolizaban algo y no eran simplemente representaciones. En realidad, para los cavernícolas, lo que estaba ahí era básicamente real. Allí hay un ser humano, está cazando un bisonte, no es la representación, es un humano cazando un bisonte. Ahí podemos ver un poco ese realismo, o sea, de que estos dibujos para ellos no eran simples trazados, era realidad. En la Edad Antigua, seguramente ustedes lo saben, las escrituras más antiguas se registran en Sumeria. Es más, como dato curioso, la primera obra literaria considerada fue por una mujer, fue por una princesa, específicamente en Enheduanna. Tiene un nombre medio extraño, una princesa, filósofa y poeta, a la cual se le atribuye la primera expresión literaria de la historia. En la época medieval comenzarían estas vertientes de la literatura. La literatura se direccionaría más a explicar el conocimiento humano por medio y bajo tutoría de la Iglesia Católica, lo cual se le conoce como literatura eclesiástica. Aquí también en España podemos destacar las novelas caballerescas como El Cantar del Mío Cid. Aquí nace justamente una de las considerados poemas más influyentes de esta época, como sería la Divina Comedia de Dante. El mismo hace una referencia a Virgilio, para aquellos que hayan leído un poco. Salen los Cantares de Gesta, y aquí también surge la primera obra moderna, la primera novela moderna, y seguramente algunos dirán, seguro es el Quijote. No es el Quijote. La primera novela también fue hecha por una mujer. Fue básicamente el Genji Monogatari de Murasaki Shikibu en el Japón feudal. En la etapa moderna aquí surgen varias escuelas, varias vertientes, varios movimientos, como sería sobre todo el barroco, el siglo de oro y la ilustración. Cada uno con sus propias ideas. El barroco más enfocado en esa negatividad, el pesimismo, también esta idea de que lo humano trasciende a lo divino. Esto también en la ilustración se hace el antropocentrismo. Aquí surgen obras como La vida y sueño de Calderón de la Barca,
Y bueno, la literatura recuperó ese propósito didáctico, moralizante y crítico. Ya para el final de esta época surge lo que sería el romanticismo, que como sabemos se caracterizaba principalmente por la ruptura de las tradiciones y era un estilo más rebelde y apasionado basado en las emociones. Este término se confunde constantemente creyendo que solo trata del amor. No exactamente, bueno, sí, pero más que todo es un amor hacia la naturaleza, hacia la belleza, hacia lo sublime, destacar más los aspectos tanto positivos como negativos de la historia. Y bueno, aquí también surgiría un poco el realismo, el naturalismo y el surrealismo mágico. Las obras de Dostoyevski empezarían a salir y bueno, aquí se llevaría a cabo en el siglo pasado el boom latinoamericano, donde destacaron varios autores, entre ellos nuestro Nobel Mario Vargas Llosa, que en paz descanse. Y bueno, surgieron obras de una estética más mágica, incluso más humana, como sería Cien años de soledad de García Márquez o La metamorfosis de Kafka, que aquellos que han leído La metamorfosis sabrán de que es una obra que no solo habla de un hombre que se convierte en insecto, eso tiene un símbolo. Eso, si lo ves por semiótica, te das cuenta que es como una representación de esa máscara que al retirarse revela otra cosa. Y bueno, ahora el cine. José Luis Sánchez, en Historia del Cine del 2002, lo clasifica en varias categorías, en varias etapas, que si yo las enumerara no terminaría nunca, pero básicamente serían estas tres. El cine mágico, o también conocido como el origen del cine, el cine mudo y luego el cine technicolor. Como tal, el cine nacería el 28 de diciembre de 1895 con los hermanos Lumière. Ellos justamente en 1800, al siguiente año, comenzarían la adaptación de novelas. O sea, básicamente desde el principio de la historia del cine ya se ve esa condición, esa necesidad de querer saber cómo eran las vivencias del Quijote en carne y hueso. Pero el cine tiene más historia. En realidad las primeras expresiones artísticas serían en la antigua Grecia, con el teatro. Pero también esa necesidad de llevarlo a otros ámbitos, de esta vez ser el ojo de la cámara el que se encargue de editar y modificar la realidad, es como se ha llegado a esto con la invención del cinematógrafo, que según he investigado es una variante del kinestoscopio de Thomas Alva Edison. Hablando del mismo, ¿algunas veces ustedes han preguntado por qué Hollywood es considerada la meca del cine? No es por algo maravilloso en realidad, fue por un tema casi de riesgo. Se podría decir que Thomas Alva Edison, el creador del kinestoscopio, creía que tenía todo el derecho de decidir qué se grababa y qué no. Por lo tanto, mandaría a espías a que investigaran a estas personas rebeldes, muy similar al romanticismo, ¿se dan cuenta? Que querían sacar nuevas expresiones artísticas, querían salirse de lo tradicional, querían que no sea Thomas Alva Edison, sino ellos los que tuvieran la batuta, por así decirlo. Y se fueron a Hollywood, un lugar que está cercano a México, que es un sitio para esconderse en caso de que Thomas Alva Edison se enterase de todo lo que ellos estaban haciendo ahí. Sacaron todo tipo de proyectos, en especial cortometrajes, y posteriormente esto se haría popular hasta tal punto de que la gente empezó a preguntarse ¿qué se hace en Hollywood? Y ahí nacería justamente la industria del cine, que tomaría, que también incluso evolucionaría el cine francés y el nuevo cine latinoamericano, el cual adaptaría obras debido a, en cierto modo, por así decirlo en español, la falta de creatividad. Por esa necesidad de querer ver nuevas posturas, nuevas ideas, recurrieron, entre comillas, a los más sabios de ese entonces, los literatos. El cine hoy en día es la transición de lo celuloide a las cámaras, la proyección digital que cambió la forma de filmar y de proyectar ideas y sentimientos, cosa que en la literatura ya se llevaba a cabo, pero ahora lo quisieron hacer un poco más visual, un poco más atrayente y atractivo, por así decirlo, porque seamos honestos, ahora mismo ¿qué se consume más? Los medios digitales. Ya casi no se lee, y esto
perjudica mucho. Ahora, hablando un poco de adaptación y transposición, Basítes tenía una teoría sobre esto. Mencionaba que la adaptación es impura. Está claro, y el profesor Dimas Arrieta lo mencionó en una ocasión, así como la literatura no refleja lo real, el cine tampoco lo hace. El cine interpreta, reorganiza, reconfigura, así como la literatura. Ya vemos las similitudes. Ambas tienen esa necesidad de mostrar la realidad desde su propia perspectiva. Y es de aquí cuando sale lo que sería la adaptación y transposición. La adaptación sería básicamente tomar un libro y poner lo más importante, lo más resaltante. Es como quien coge una historia para hacer una exposición. En cambio, la transposición es una relectura, es una visión más del director y del guionista. Se podría decir que es la obra así como el escrito, así me la estás mostrando en español. Influencia mutua. Ahora sí vamos aquí al centro, al eje principal de esta ponencia. Esta influencia compartida que tiene el cine, que también tiene la literatura. Pues simple, tiene el mismo ADN narrativo. Contar historias y se nutren uno del otro. Ahí vemos las adaptaciones de obras, de grandes historias que han sido, incluso las historias antiguas como la Odisea, la Ilíada, también han sido llevadas al cine. Ambas tienen esa facultad, esa capacidad de narrar. Claro que uno lo hace por medio del papel y el otro lo hace por medio de la cámara. Aquí justamente se va a lo que serían las diferencias narrativas. La forma más sencilla de resumir todo esto sería de la siguiente manera. La literatura nos cuenta, el cine muestra. Los medios para narrar no son los mismos. Un libro no es lo mismo que en la película. Seguramente ustedes habrán escuchado, el libro es mejor, por supuesto, porque el narrador es distinto. Ahí viene otra principal diferencia, lo que el narrador te quiere contar. Es cierto que en el libro el narrador está más presente y, como sabemos, Gerald Genette lo distingue perfectamente, el narrador heterodigético o digético. En cambio, en el cine no hay mucho eso. Por supuesto que puede haber un narrador, pero al fin de cuentas, incluso la propia historia del narrador la interpreta el propio espectador, así mismo como en la literatura. No importa quién narre en una historia, ya sea en un libro o en el cine, al final el que va a darle el significado, el verdadero significado, es uno mismo, a raíz de cómo interpreta. Y bueno, aquí nos pasamos a lo que sería el guión cinematográfico. Robert McKee nos comentó en su libro History lo siguiente: es una serie de acontecimientos que conducen a un cambio irreversible en la vida de un personaje. En pocas palabras, el guión cinematográfico sería algo así como el corazón y el alma de un proyecto cinematográfico. Sin el guión no puede haber proyecto, porque todo empieza desde las letras. Todo gran proyecto que ha sido llevado a la pantalla pasó por un procedimiento. Es por eso que también el cine es más costoso, es más duradero, incluso más que una propia novela. El guión cinematográfico es la reconfiguración y construcción artística de una historia mediante una estructura de acontecimientos causales organizados en escenas de conflicto y cambio que revelan el carácter y conducen a una transformación significativa. Vean la última diapositiva, por favor. Y bueno, seguramente me dirán: Oscar, ¿y las pruebas? Pues aquí tengo un ejemplo de una novela que hace poco me acabo de terminar de leer, que sería Hannibal de Thomas Harris. Si repasamos lo que les he ido explicando, todo gran proyecto comenzó por la idea. Esto lo dice incluso Platón. Todo comienza por la idea. Y si el hombre tiene esa capacidad, esa facultad de hacer esa idea realidad, lo puede llegar a hacer, ya sea mediante un libro o mediante una película. Pero claro, antes de pasar a lo cinematográfico, antes de pasar al proyecto grande, obviamente hay un proyecto pequeño. El guión cinematográfico se encarga justamente de eso.
aquí se los vuelvo a leer, con una serie de acontecimientos que conducen a un cambio irreversible en la vida de un personaje. En el libro salió tal cosa, en la película yo vi otra cosa, porque el guión cinematográfico se encarga de eso, se encarga de darte lo que tú estás buscando, lo que a ti te interesa. A la película no le interesa saber por qué tal autor dijo tal cosa, no le interesa saber por qué, por ejemplo en este libro, por qué en el libro Clarice Starling hace esto y en la película hace lo otro. ¿Por qué en la película alguien se apunta la mano y en el libro no? ¿Por qué en la película la escena final es de Hannibal con ese niño y en el libro me lo pones a la mitad? Eso es por una necesidad de adaptación y esa necesidad de agradar al espectador. Yo no soy cineasta, yo no soy guionista, yo no conozco perfecto al 100% cómo es la mente de las personas al momento de adaptar una historia, pero si ellos deciden adaptarla así es por una razón. Nada es al azar. Como pueden apreciar aquí, primero salió el libro en 1990. Thomas Harris la publicó como una secuela del Silencio de los Corderos. Luego en el 2001 le sacaron una película protagonizada por Anthony Hopkins y Julianne Moore, que fue un éxito, que acortó varias cosas que si tú vas al libro tú te quejas diciendo, ay, ¿por qué no pusieron este tema de interés en la película? ¿Por qué tan diferente? ¿Por qué el libro da más miedo y la película casi nada? Eso también es por un tema de censura. Si yo explicara ahorita mismo, si yo estuviera grabando un video de YouTube hablando sobre los horrores que hay en este libro, el video me lo cancelan. Literalmente, el video me lo cancelan. Y lo mismo sucede con esta película. En ese entonces habían ciertas reglas que se tenían que cumplir. No todo podía ser mostrado por una pantalla. Por eso hay películas como Los dioses están locos, La última tentación de Cristo, Las 50 sombras de Grey, otro ejemplo, Lolita de Stanley Kubrick, o ahorita se me fue el nombre, los 120 días en Sodoma y Gomorra fueron títulos muy polémicos, porque mostraban cosas que iban en conflicto con las creencias, con los estándares de esa época. Lo mismo aquí. Sin embargo, el tiempo cambia y salió la serie en 2013 Hannibal, que adapta fielmente la historia. Aquí tenemos un ejemplo de transposición. Así como me lo has mostrado en el libro, así te lo estoy presentando en un formato distinto, la serie. Aquí sí te comento qué le pasó a la hermana de Mason Berger. Aquí sí te comento todo lo que ella ha sufrido. A raíz del tiempo, el cine evoluciona. Ahora cualquiera puede grabar una película con esto. Ahora no necesitas un estudio para poder hacer cine. Se podría decir de que incluso el primer paso del cine es la literatura. Lo vuelvo a decir. Esto es como un escalón. El primer escalón, ¿qué es? Las ideas. El siguiente, la lluvia de ideas. Organiza las ideas en un borrador. El siguiente, el pasado al limpio. Ahí surge la novela, ahí surge el proyecto literario. Alguien se interesa, oye, me gusta esta idea, me encantaría retratarla para que sea más llamativo. Y así, al final de los créditos, la gente ve, la película está basada en tal libro, voy a ver cómo es el libro. Ahí está ese mutualismo. ¿Lo ven? En la literatura ayuda el cine y el cine ayuda a la literatura. Eso es básicamente, por esa misma razón que yo aquí confirmo, el cine y la literatura son bien similares. No solo desde el ambiente narrativo, sino también en el ambiente de gustos, en el ambiente de belleza, de mostrar el mundo y también de esa oportunidad del espectador de decir, me gusta esto, me gusta aquello. Eso es básicamente lo que quería explicar en esta ponencia. Y aquí ustedes lo pueden ver. Pueden amar el libro, pueden amar la película, pueden amar la serie, pero igual pasa lo mismo. Estás consumiendo historia, estás consumiendo cultura y eso es lo importante. Muchas gracias.